Bienvenidos a la tercera sección de la serie En diálogo con los testimonios, en la temática Los propósitos de la encarnación. Y entramos a lo que estaríamos llamando en nuestro estudio el tercer propósito de la encarnación de Cristo. Dice así: desmentir a Satanás en su concepto de que los seres humanos caídos no pueden guardar u obedecer completamente la ley de Dios, pues siempre fallarán en algo. Repito, desmentir a Satanás en su concepto de que los seres humanos caídos no pueden guardar u obedecer completamente la ley de Dios, pues siempre fallarán en algo. Este concepto ha sido tan aceptado, tan absorbido por el cristianismo, que el grueso de los que lo profesan no solo lo creen, sino que lo defienden, como si tal concepto fuera una enseñanza bíblica. El concepto aludido puede resumirse de la siguiente forma: la obediencia completa a la ley de Dios, a todos y a cada uno de sus mandamientos, no le es posible al ser humano, ni siquiera en su condición de nacido de nuevo. Esto debido a que su naturaleza humana caída le estorba para tales efectos. Como nacido de nuevo, puede obedecer la ley de Dios, pero tan solo parcialmente, pues siempre habrá algo en lo que falle. La obediencia total, completa a esta ley le es imposible. Tal cosa, la obediencia completa a la ley de Dios, solo puede ser una realidad después de la segunda venida de Cristo. Y en este mundo solo pudo ser una realidad en la vida de Jesús. El nacido de nuevo podrá obedecer la ley de Dios en forma completa únicamente a partir de la glorificación, en ocasión de la segunda venida de Cristo. Esto porque allí le será transformada la naturaleza caída que hoy le estorba para dicho fin. ¿Es esto así? ¿Es esto enseñanza bíblica? Siendo que en otras series tratamos esta temática en el marco bíblico, no lo haremos aquí, puesto que esta serie se limita a los escritos de Elena G. de White, aunque como bien saben los que la leen, todas sus enseñanzas se fundamentan en las Escrituras. Con todo, será en los testimonios transmitidos por medio de Elena G. de White que intentaremos contestar esta pregunta, contestando a la vez de dónde viene tal concepto mencionado. Volviendo a la línea de nuestra serie, uno de los propósitos básicos de la encarnación fue desenmascarar a Satanás, desmentirlo en su concepto de que el ser humano caído no puede obedecer la ley de Dios en su totalidad. ¿Cómo expresó Elena de White esto? A continuación, entonces, algunas declaraciones al respecto, sin comentarios adicionales, excepto al final del inciso. Algunas de las declaraciones apuntan hacia el desmentir a Satanás en su concepto de que es imposible al ser humano, después de la caída, guardar la ley de Dios en su totalidad, y otras declaraciones enfatizan la posibilidad de la observancia total de la ley de Dios por parte del hombre después de la caída y a partir de su nuevo nacimiento o su regeneración. Primera declaración: no os sentéis en la cómoda silla de Satanás y no digáis que de nada vale que os esforcéis, que no podéis dejar de pecar y que no hay poder en vosotros para vencer. No hay poder en vosotros cuando estáis alejados de Cristo, pero tenéis el privilegio de tener a Cristo morando en vuestro corazón por fe, y Él puede vencer el pecado en vosotros cuando cooperáis con sus esfuerzos. Dios nos cuida, abril 6. Siguiente. De los defectos de carácter se vale Satanás para intentar dominar la mente, y sabe muy bien que si se conservan esos defectos lo logrará.
De allí que trate constantemente de engañar a los discípulos de Cristo con su fatal sofisma de que les es imposible vencer. Pero Jesús aboga en su favor con sus manos heridas, con su cuerpo quebrantado, y declara a todos los que quieran seguirlo: bástate mi gracia. Segunda a los Corintios 12:9. Cristo en su santuario, 137. Siguiente. Cristo dejó su lugar en los atrios celestiales y vino a esta tierra a vivir la vida de los seres humanos. Hizo este sacrificio para mostrar que es falsa la acusación de Satanás contra Dios. Esto es, que es posible que el hombre obedezca las leyes del reino de Dios. Exaltaba Jesús, agosto 9. Siguiente. Satanás representa la divina ley de amor como una ley de egoísmo. Declara que nos es imposible obedecer sus preceptos. Imputa al Creador la caída de nuestros primeros padres, con toda la miseria que ha provocado, e induce a los hombres a considerar a Dios como autor del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Jesús había de desenmascarar este engaño. Como uno de nosotros, había de dar un ejemplo de obediencia. Para esto tomó sobre sí nuestra naturaleza y pasó por nuestras vicisitudes, por lo cual convenía que en todo fuese asemejado a sus hermanos. Si tuviésemos que soportar algo que Jesús no soportó, en este detalle, Satanás representaría el poder de Dios como insuficiente para nosotros. Su vida testifica que para nosotros también es posible obedecer la ley de Dios. El deseado de todas las gentes, edición 1955, páginas 15 y 16. Siguiente. Después de la caída del hombre, Satanás declaró que los seres humanos habían demostrado ser incapaces de guardar la ley de Dios y procuró arrastrar consigo al universo en esa creencia. Las palabras de Satanás parecían ser verdaderas y Cristo vino para desenmascarar al engañador. La majestad del cielo se hizo cargo de la causa del hombre y con la misma ayuda que puede obtener el hombre, resistió las tentaciones de Satanás, así como el hombre debe resistirlas. Esta fue la única forma en la cual el hombre caído pudo convertirse en participante de la naturaleza divina. Al tomar la naturaleza humana, Cristo fue hecho idóneo para comprender las pruebas y dolores del hombre y todas las tentaciones con las que es acosado. Los ángeles, que no estaban familiarizados con el pecado, no podían simpatizar con el hombre en sus pruebas peculiares. Cristo condescendió en tomar la naturaleza humana y fue tentado en todo punto como nosotros, para que pudiera saber cómo socorrer a todos los que fueran tentados. Mensajes Selectos, tomo 1, 295. Siguiente. Muchos que enseñan que la ley de Dios no es obligatoria para el hombre, alegan que es imposible obedecer sus preceptos. Pero si esto fuese cierto, ¿por qué sufrió Adán el castigo por su pecado? El pecado de nuestros primeros padres trajo sobre el mundo la culpa y la angustia, y si no se hubiesen manifestado la misericordia y la bondad de Dios, la raza humana se habría sumido en irremediable desesperación. Nadie se engañe, la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La ley de Dios no puede violarse ahora más impunemente que cuando se pronunció la sentencia contra el padre de la humanidad. Historia de los Patriarcas y Profetas, páginas 45 y 46. Siguiente. Durante mucho tiempo Satanás había procurado inducir a los hombres a considerar a su Creador como autor del pecado, el sufrimiento y la muerte. Los que habían sido así engañados se imaginaban que Dios era duro y exigente. La ley de amor que rige el cielo había sido calumniada por el gran engañador y presentada como una restricción de la felicidad humana, un yugo gravoso del cual debían escapar gustosos. Declaraba que era imposible obedecer sus preceptos y que los castigos por la transgresión se imponían arbitrariamente.
La historia de los patriarcas y profetas, 2:31. De aquí en adelante las declaraciones van en el sentido de que han de obedecerse todos y cada uno de los mandamientos de la ley de Dios, y que eso solo le es posible a los nacidos de nuevo. Dice, su gracia basta para obrar en los suyos y por medio de ellos en el cumplimiento de todas sus promesas. Al mismo tiempo que aquel a quien se confiere dicha gracia debe obedecer todos sus mandamientos. Cada día con Dios, 7 de junio. Siguiente. ¿Quieren ver ustedes al Rey en su hermosura? ¿Quieren estar de pie frente al trono blanco? Entonces tienen que obedecer los mandamientos de Dios. Cada día con Dios, 7 de noviembre. Siguiente. Solo podremos vencer en la forma como Cristo lo hizo, al obedecer de todo corazón cada mandamiento de Dios. La verdadera religión consiste en obedecer todos los mandamientos de Dios. Cada día con Dios, 9 de noviembre. Siguiente. Jesús pide evidencias de su amor por él. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Si fuera imposible que guardáramos sus mandamientos, ¿por qué habría de dirigirnos entonces estas palabras? Cada día con Dios, 3 de diciembre. Siguiente. En la obediencia de todos sus mandamientos se revela un espíritu de amor hacia Dios. Cristo vivió y trabajó en esa misma atmósfera de amor. Exaltaba Jesús, julio 26. Siguiente. Se ha tomado toda medida para que recibamos el poder divino que nos permitirá vencer la tentación. El alma es preservada para vida eterna por medio de la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Dios nos cuida, enero 14. Siguiente. El gran maestro vino a nuestro mundo para ocupar su lugar a la cabeza de la humanidad, para así elevar y santificar a la humanidad mediante su obediencia santa a todos los requerimientos divinos y demostrar al mismo tiempo que es posible obedecer todos los mandamientos de Dios. Así comprobó que es posible gozar una vida entera de obediencia. Exaltaba Jesús, junio 4. Siguiente. Antes de que sea completamente terminada la obra y termine el sellamiento del pueblo de Dios, recibiremos el derramamiento del Espíritu de Dios. Ángeles del cielo estarán en nuestro medio. El presente es un tiempo de preparación para el cielo, cuando debemos caminar en plena obediencia a todos los mandamientos de Dios. Mensajes Selectos, tomo 1, 131. Siguiente. Mediante la santificación del Espíritu Santo será posible cumplir todas las justas demandas de Dios. Mensajes Selectos, tomo 1, 195. Siguiente. Si manifestamos aquí el carácter de Cristo, guardando todos los mandamientos de Dios, seremos alegrados y bendecidos con destellos del placentero hogar que tendremos en las mansiones que Jesús ha ido a preparar. Dios nos cuida, marzo 23. Siguiente. La única esperanza de los redimidos consiste en cumplir los mandamientos de Dios. Este es el evangelio que ha resonado a través de los siglos hasta llegar a nuestros días. Cada día con Dios, 20 de enero. Siguiente. El hombre no puede guardar los mandamientos de Dios a menos que esté en Cristo y Cristo en él. Y no es posible que esté en Cristo si tiene la luz de sus mandamientos y pasa por alto el menor de ellos. Cada día con Dios, 13 de mayo. Siguiente. El no guardar los mandamientos de Dios implica no amarlo. Nadie guardará la ley de Dios a menos que ame al unigénito del Padre. Cada día con Dios, 13 de mayo. Siguiente.
Se requiere una obediencia exacta y los que dicen que no es posible vivir una vida perfecta arrojan sobre Dios la imputación de injusticia y falsedad. Manuscritos inéditos, tomo 1, 334. Siguiente. Solo seremos salvos si en nuestra vida se manifiesta un carácter similar al de Cristo. Manuscritos inéditos, tomo 2, página 20. Siguiente. Un verdadero cristiano disfruta una experiencia que produce santidad. Él no tiene mácula de culpabilidad en su conducta, ni mancha de corrupción en el alma. La espiritualidad de la ley de Dios con sus principios normativos se incorpora a la vida. La luz de la verdad ilumina su entendimiento. Un hálito de amor perfecto por el Redentor disipa la nube de corrupción que se ha interpuesto entre su alma y Dios. La voluntad de Dios se ha convertido en su voluntad. Pura, elevada, noble y santificada. Su rostro refleja la luz del cielo. Su cuerpo es un templo apropiado para el Espíritu Santo. La santidad adorna su carácter. Dios puede tener comunión con él, ya que el alma y cuerpo están en armonía con Dios. Manuscritos inéditos, tomo 2, página 31. Terminamos esta sección con una declaración que indica que la Iglesia de Dios es aquella compuesta por quienes obedecen todos los mandamientos de Dios. Dice así: la Iglesia de Cristo es el instrumento de Dios para la proclamación de la verdad. Está autorizada por Él para efectuar una labor especial, y si es fiel a Dios y obediente a todos sus mandamientos, morará en ella la excelencia del poder divino. Si honra al Señor Dios de Israel, ningún poder podrá oponérsele. Si mantiene su fidelidad, las fuerzas del enemigo ya no podrán subyugarla más de lo que puede la paja resistir al remolino de viento. Dios nos cuida, octubre 23. Quedamos por aquí. Les deseamos las mejores bendiciones del cielo y nos estaremos viendo en la cuarta sección de los propósitos de la encarnación.